Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, último bloque de la noche. Según la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, y también ex candidata presidencial, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ha conducido de manera fallida, soberbia, arrogante, con tintes militantes y con una criminal negligencia la política de atención a la emergencia sanitaria por COVID-19 en México. Vázquez Mota y el resto de los legisladores de su bancada en el Senado, los panistas, buscan colocar en el banquillo al subsecretario y por ello presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Veamos el contexto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos admitió la queja presentada por los senadores del Partido Acción Nacional contra las autoridades federales por omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia en México. La senadora Josefina Vázquez Mota informó que las autoridades de salud, en particular el subsecretario Hugo López-Gatell, deberán de rendir un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se le atribuyen. En la queja presentada el pasado 21 de julio, los panistas apuntan que las autoridades federales no han recomendado el uso de cubrebocas y se ha ordenado una apertura apresurada de actividades no esenciales. También que el modelo Centinela utilizado para el manejo de la pandemia no es recomendado internacionalmente, que no se han practicado las pruebas suficientes para una detección oportuna de la enfermedad y que el personal médico no ha recibido material de protección indispensable. Además, apunta que existen casos documentados de corrupción en la compra de ventiladores y el temor fundado de que se reduzca la adquisición de insumos médicos para la vacunación de menores. Finalmente, apunta la omisión del gobierno federal para impulsar la determinación y entrega de un ingreso básico universal. Vázquez Mota señaló que su partido busca garantizar la atención médica y la restitución para quienes han enfermado y fallecido debido a la falta de atención o por medidas gubernamentales erróneas. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche. La buena, parece que sí hay oposición, parece que la ex candidata presidencial del PAN despertó finalmente, que lleva prácticamente 2 años en el Senado y no había visto yo que hiciera algo. La mala es que lo hacen en un momento en el cual la Acción Nacional está pues bastante desacreditado. ¿Cómo lo ves, Martín? Empiezo contigo. A ver, yo creo que ser necio y soberbio no es ilegal ni va en contra de los derechos humanos. O sea, qué bueno que le admitieron la queja. Yo estoy de acuerdo con todos los puntos de la queja, menos pedir, o sea, que no creo que haya una obligación de dar un ingreso básico universal, creo que hay otras políticas públicas, pero, a ver, para que te admita la CNDH una queja no se necesita mucho. Es más, la regla general es que te la admitan y tienen, si es notoriamente improcedente, entonces la CNDH lo que va a hacer es te va a decir, pues vas a otra puerta, compadre, porque aquí no es. Ahora, las acusaciones en específico, insisto, estoy de acuerdo, creo que el modelo Centinela no sirve, creo que se equivocaron con la política del cubrebocas, creo que también no se ha hecho lo suficiente en el abasto de medicinas, etcétera, pero esas no son cuestiones totalmente de responsabilidad jurídica, sino son decisiones de política pública. Y lamentablemente cuando votas por un gobierno que tiene malas ideas de política pública, pues la única forma de castigarlos es con el voto, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las cosas van a ser pues, sobreseídas, no sé cómo sea el proceso en la CNDH. Hay una que creo que tiene futuro pero administrativo, no sé por qué no se denunció lo de la ausencia de transparencia en la compra de los ventiladores y a sobreprecio. Eso no es en la CNDH, eso se tendría que haber hecho Función pública. Una instancia administrativa, función pública, donde, por cierto, López-Gatell ya tiene una denuncia en función pública también. Entonces se van acumulando, pero ahorita estaba viendo que también ya salió un acuerdo en el que parece que le dan la COFEPRIS y otra instancia de salud en la figura de López-Gatell, o sea, se la dan a López-Gatell, entonces pues, podemos decir misa de lo que es CONADIC y COFEPRIS. Pero le están dando más poder. Sí, digo, no a López-Gatell, a la subsecretaría. Por ahí estábamos viendo justamente para debatir el tema. Y nuestra amiga, nuestra compañera Lisa Sánchez, dice que pues básicamente llevan años en lo mismo, en esa danza, digamos, de pasarle esas responsabilidades a la subsecretaría, ¿no? De hecho, iba a regresar en este bloque contigo, Alejandro. Me pasé y me fui con Martín porque ya había empezado con Martín. Pero ¿querés contestar algo del bloque pasado? Y rápidamente, ¿qué opinas de esta queja que meten los senadores del PAN encabezados por Vázquez Mota en la CNDH? No, que Jesús en aquel entonces le dijo a uno de sus discípulos, me negarás 3 veces. Y hoy Calderón Anaya pues está negando infinitamente a todos sus discípulos y colaboradores. Yo de esto pues creo que es más politiquería y grilla. Me parece también que es una visión bastante caudillista y unipersonal de la política sanitaria. Finalmente Gatell es solo la cara, pero detrás de él hay todo un equipo de personal de salud, médicos que
pues contra viento y marea, con todas las dificultades, se le están rifando con los recursos que hay. Yo creo que pues hay que reconocer lo que se ha hecho bien, o sea, estos que están denunciando, ¿no? Que trabajaban, incluso había un presidente de las refresqueras, ¿no? El presidente Fox trabajaba en las refresqueras, causantes en muy buena medida de la diabetes y del sobrepeso que están generando comorbilidades y una mayor tasa de letalidad, pero ahora nos vienen a decir que está mal la reconversión hospitalaria que se logró y que haya camas disponibles en todo momento, que no hubo este colapso del sistema de salud, cuando ellos dejaron devastado el sistema de salud pública, estos que están demandando. Cómo nos vienen a decir que se han hecho malas cosas cuando se tuvieron que contratar y capacitar a más de 40,000 médicos para paliar el déficit de personal de salud, producto de años de desatención y de no invertir en el sector. Cómo nos vienen a decir que están malas cosas cuando México fue de los países que tomó decisiones prematuras. Con tan solo 12 casos confirmados se suspendieron las actividades educativas, económicas y recreativas. ¿Cómo nos vienen a decir que están mal las cosas, que está mal la estrategia cuando se logró reducir en 60% la movilidad en el espacio público? Y estas personas, si hubieran estado en el poder durante esta enorme crisis gravísima, pues no hubieran hecho esto de perspectiva en derechos humanos, hubiéramos visto represión, no hubieran entendido que más de la mitad de la población mexicana vive al día. Es decir, la verdad es que yo veo mucha politiquería mientras hay un personal de salud que está trabajando 24 horas por salvar vidas. ¿Cómo lo ves? Tenía la mano levantada primero de Ana Villagrán y después de Veloz. Sí, es que ya me toca hablar. A ver. El tema es que yo me siento muy orgullosa de la senadora Josefina Vázquez Mota porque, queridos compañeros, compañeras, se equivocan, porque Josefina fue la primera que llamó a que se reuniera el Consejo de Salubridad General entre marzo y abril. Cuando ni AMLO ni Gatell querían convocarlo, fue Josefina la que señaló desde el Senado esto. Y esta respuesta que estamos viendo de esta celebración de los panistas por la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es una respuesta a los videos que observamos este fin de semana, porque fue una acción que se ejecutó desde el 26 de julio en contra del subsecretario. Y no fue la primera acción. También nuestra secretaria de Asuntos Internacionales, Mariana Gómez del Campo, ya había puesto una denuncia ante la OMS por las omisiones del gobierno federal. La senadora Josefina Vázquez Mota nos señala que esa admisión de la queja de CNDH le otorga al subsecretario y como tal a la Secretaría de Salud 15 días para responder el acuerdo de no responsabilidad o de que acatan la recomendación. Creo que es muy buen momento también para plantear que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que reformarse para que las recomendaciones sean vinculantes y puedan ejercer, y sea una reforma sancionadora para que no solo sean recomendaciones, sino que sí tengan poder de acción. Lo dudo que con la titular tan tibia que tienen y pues tan de dudosa procedencia esto ocurra, pero la comisión lo requiere. Entonces ahora de que acepten la recomendación de la CNDH, el subsecretario Gatell debería rendir un informe de los actos u omisiones que ejecutó, porque no se recomendó el uso del cubrebocas. Ha habido apertura apresurada, se empezaron a pelear con los gobernadores, el modelo Centinela fue una farsa, no hubo pruebas suficientes para la detección oportuna de la enfermedad. Es decir, de que hay pruebas suficientes de que el gobierno federal vía Gatell se equivocaron. Y ahora salen a desacreditar a Josefina. No se equivoquen, tienen 12 gobernadores que han solicitado la renuncia de Gatell. Esto es más allá de lo alcaldes también, ¿no? Y ya hubo una comparecencia ante senadoras y senadores en donde tampoco le fue muy bien al subsecretario y donde de hecho incluso hasta ninguneó a una senadora, ¿no? Pero bueno, finalmente, Veloz. Bueno, yo sí creo que Josefina tendría que haber tenido la responsabilidad en su momento cuando fue diputada durante la crisis de salud que hubo con el tema de H1N1, y creo que no dijo absolutamente nada. Es más, estoy segura que no dijo absolutamente nada del sistema de salud, ni del sistema de salud que nos heredó de esa gran pandemia, ni siquiera de los contratos jugosos que se estaban haciendo entre farmacéuticas, que entre muchos de esos ella tuvo que aprobar. Lo que va a resultar de esto es que tiene que haber una investigación, que además la CNDH no tiene un tiempo específico para hacer las investigaciones, y yo creo que de eso va a resultar un acuerdo de no responsabilidad. Creo que es lo que va a terminar pasando, precisamente porque coincido con lo que decía Martín. ¿Qué es lo que están diciendo que no funciona? El modelo Centinela, que al principio fue validado por la mayoría de las personas y que estaban aplicando a algunos países. O sea, la verdad es que es una queja mal hecha, que si hubieran querido, mira, en el bloque anterior alguien decía que se trataba solamente de hacer show y hacer escándalo y señalar, y yo creo que citaría a esa persona diciendo que eso es lo que están haciendo hoy los senadores y las senadoras del PAN, porque se han querido sujetar de la pandemia de manera muy mezquina
para intentar ganar votos o tratar de caminar o de tratar de generar una idea mucho más linda o limpia del Partido Acción Nacional en torno a las elecciones del 21, cosa que no va a pasar. Acabamos de hablar de eso en el bloque anterior. A mí me parece que no va a llegar a ningún lado porque evidentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es la instancia para hacerlo, pero cerrando con eso sí diría que hay buenas noticias. Uno, que qué bueno que un día desacreditan a la CNDH y al otro día es su mayor aliado, entre comillas, y que hoy estamos en la tercera semana donde están descendiendo por fin los contagios. Hoy parece que 18 estados van a estar en semáforo naranja y el resto estarán en semáforo rojo, pero que así la curva se está aplanando. Entonces, sí, no solo es un mal momento para el PAN, lo que está pasando, sino también es un mal momento para hablar de un mal manejo de pandemia cuando las cosas parece ser, en este momento, están caminando hacia un buen lugar. Entonces, yo sí diría que si vamos a hablar de este tema, pues me quedaría con lo bueno. Y lo bueno es que vamos bien, por lo menos se dice que en el Valle de México, de la semana 30, 31, 32, la disminución ha sido significativa. Claro. Desafortunadamente, estos buenos pronósticos que mencionas, pues llegan pues, más de un mes tarde después de lo que el mismo López-Gatell había pensado y había afirmado al país que iba a ocurrir de esa manera, ¿no? Pero bueno, hacemos una pausa, regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.